Hola Nicole, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí para celebrar, o bueno, celebrar en realidad, porque celebramos la que ya la tuvimos a nuestro lado, que fue una compañera muy leal, fue una mujer muy naturópata. Estuvo en los años más difíciles de la organización, luchó muchísimo al lado tuyo, del presidente, y te dio, bueno, mucho amor y daba mucho amor a toda la gente, porque ella era así, era muy cariñosa, era súper cariñosa. Entonces estamos aquí para darle un homenaje póstumo a Ana Vilamaña, que ha fallecido hace unas semanas, hace un par de semanas. Y entonces, bueno, a la edad de, tenemos que mirarlo porque la edad no la recuerdo, pero debe ser ya Pero casi siempre, 70. siempre se conservaba joven, como ella decía, siempre Sí, joven, ¿eh? Y luchando, y esa lucha es lo que la mantenía joven siempre, como decía ella. es verdad. Y bueno, pues estamos para eso. Ella fue exsecretaria general de la OCN-FENACO cuando era la lucha brutal, porque hemos tenido muchas etapas de mucha energía expedida ahí para tirar para adelante con la profesión. Y ella estuvo ahí en esos años difíciles, estuvo ahí, yo la conocí, la traté mucho, ella estaba siempre dispuesta con nosotros a cualquier cosa, a cualquier actividad. Ella generó también Expo Belleza, sobre todo, hacía muchas cosas con la naturopatía en temas de cosmética. A ella le encantaba la cosmética, tenía también una escuela. Celebramos el primer congreso de Cataluña en su escuela, que recuerdo, en En Manresa Tarrasa, era, en Tarrasa, en en Tarrasa. Tarrasa, en Tarrasa. Lo Ujú. celebramos en su escuela y bueno, y aquello fue pues un inicio para empezar también volver otra vez a retomar lo que era la organización en Cataluña. Y nuestro recuerdo más grato y más bello, y desde aquí pues darle un homenaje donde quiera que esté y nuestro cariño, que la queremos mucho. Bueno, sigue tú, Manuel. Acabo de Me verlo. emociona. No, hombre, es emocionante porque no es una luchadora. Voy a compartir aquí para que veamos aquí cuando estaba. Esto es una foto de su escuela, ahora veremos alguna también de otra. Pero no, luchadora total, pero de todos los días. Dice, me levanto y me acuesto luchando. Digo, qué barbaridad, ¿no? También tuve el honor de conocerla ya en directo. Nos conocimos en el Congreso en la Asamblea General del año 98. Yo la conocí antes, pero voy a compartir un poquito la pantalla para que veamos. Aquí ella está sentada, aquí dando una charlita en su escuela. ¿eh? ¿eh? Como decía también Nicole, pues también se dedicaba bien al tema de la estética. Y además también vicepresidente de la Federación de Estética también, muy interesante. Y nos conocimos cuando se formó en el año 95 el Consejo de Homologaciones. Era una idea de nuestra organización para homologar aquellos centros que cumplían unos estándares que nuestra organización pues, habíamos preparado y lo habíamos recogido dentro del Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía. Dentro de ese plan estaba un apartado que era ordenar, no regular, como decimos, ordenar la formación naturopática en España. Pues esta organización se funda en el año 84, que hay que recordar, Nicolás, que cumplimos 40 años, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? 40 años que cumplimos ya. Y en ese plan de estudio del año 87 de nuestra organización, pues, y ahí conocí a Ana Vilamay en una reunión que hicimos en Madrid, y vino ella, bueno, para, representando, recuerdo, al señor Ávila Montesor, también buen amigo, compañero y luchador, y ella pues lo iba a representarlo porque me estaba dando también formación de naturopatía. Aquel día pues fue en el año 95, en aquella primera reunión, 95 sí, pero fue por aquella fecha, que ya nos reunimos en Madrid y empezamos ya todo aquel proceso que se llamó el Consejo de Homologación en aquella época, que pues, a homologar aquellos centros que cumplieron unos estándares de calidad que nuestra organización pues tenía ya diseñado. Hicimos la reunión y allí, bueno, pues se homologaron todos los centros y Ana Vilamañé pues estuvo allí representando a este centro, el más antiguo de España, hay que decirlo también, centro naturista, y se firmó el acuerdo de todas las escuelas de aquella época y allí se formó el primer consejo de homologaciones donde Ana Vilamañé pues estuvo presente y a partir de ahí pues se fue implicando cada vez más a nivel organizativo y su implicación llegó al nivel que yo le propuse cuando
por una serie de circunstancias, porque la vida son circunstancias, ¿eh? Como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Eh? Y no se puede separar, como algunos han querido, el ser humano de sus circunstancias, que es complicado, lo llama la razón de la historia. Bueno, por una serie de circunstancias, pues me propusieron como presidente de esta organización, que eso fue en el año ya 98. La Asamblea General se celebró en León. Era en septiembre con un frío que hacía tremendo, pero bueno, preparamos aquella reunión y a partir de allí, pues, ya en la mañana, pues yo le propuse de que estuviera la candidatura conmigo como secretaria general, por abajo ya nos íbamos conociendo, y dije, bueno, pues adelante, vamos a tirar del tema y vamos a seguir adelante. Ella se presentó con la candidatura mía, yo como presidente y ya secretaria general de nuestra organización, y empezamos pues, un recorrido enorme de trabajo y sobre todo de implantación de esta organización, que era muy importante, ¿eh? Porque ella tenía experiencia ya organizativa, ¿eh? Porque ella, como comenta técnico, tenía su centro de digo, logístico, su escuela también en Tarrasa. Entonces, el anterior presidente también, Daniel Arbor, pues quiso también que ella colaborara en su junta directiva, también como secretaria general. Yo por eso le pedí, digo, continuidad, que conoces bien todos los temas, de un presidente a otro. Y dice ella, pues fantástico, o sea que fue secretaria general de dos presidentes también, que eso también es importante destacarlo, ¿eh, Nicole? Que fue una época tremenda con el anterior presidente, que ya hizo una labor impresionante porque fue el momento en que nuestra organización salió a Europa, ¿eh? Y todo ese trabajo pues, lo hizo ella con don Daniel Albo, presidente de nuestra organización. Entonces, fue aquella época del famoso informe Lanois, que hemos comentado muchas veces, que ya estuvo muy pendiente con toda la documentación, con todo el tema. Muy interesante cuando ya salimos a Europa, estuvimos dentro de aquel proyecto que llamamos Procomet y participamos siempre con nuestras ideas, que lo hemos comentado más de una vez, naturopatía digital por Ibelo, el discurso de Daniel Albro que hizo allí, muy interesante diciendo naturopatía, 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 porque el informe de la NOA iba por lo de siempre, medicina con 200.000 millones de apellidos. Y ahí Ana Vilamaña costó muchísimo, ¿eh? Naturopatía, naturopatía. Era una época que lo teníamos claro como organización. Pero en Europa había que seguir insistiendo. Algunos lo tenían más claro y otros menos. Y ahí se insistió mucho en naturopatía, naturopatía. Enorme aquello, ¿no? Y después ya cuando yo salí de presidente, pues bueno, pues secretaria general, empezamos otra etapa de consolidación aquí en España, en todas las comunidades autónomas, como representación y siguiendo la trayectoria internacional que se abrió con la presidencia anterior. Y ahí pues empezamos a crecer, a crecer, a crecer y llegó la crisis. Llegó la crisis porque siempre pasa lo mismo. La razón de la historia pues, como decía Hegel, el espíritu absoluto se manifiesta en la historia a través de la dialéctica. Es decir, el conflicto es el motor de la historia. Y sin conflicto posiblemente no estemos ahora aquí con las ideas tan claras como las tenemos, que no. Por supuesto que el conflicto forma parte de la historia. No que forme parte de la historia, es el motor de la historia. En aquel momento el conflicto fue tan fuerte, ¿por qué? Porque nosotros habíamos crecido tanto, estábamos ya prácticamente en el 2003, que se iba a debatir en aquel momento, ya se aprobó la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y ya habíamos llegado ya al momento en que se iba, como decimos, regular, porque legalizado estamos, ¿no? Entonces, evidentemente tenía que ocurrir algo para que no lo consiguiéramos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Guay. Lógico, desde los submarinos clásicos, que ya sabemos cómo es la estrategia, no hay falta de escribirla, y ahí pues hubo un momento conflictivo, muy fuerte, porque es lógico. ¿Eh? Para crecer hay que pasar por el conflicto, si no, no se crece nunca ni se aprende. Y ahí Nabil Amaya tuvo un papel fundamental para aguantar, como decimos, el tirón y siendo timonel, ¿no? Llevando el barco, como había que decirlo, para que llegáramos a buen puerto como estamos llegando actualmente, ¿no? Y fueron momentos muy difíciles, bueno, de reuniones, de todo en Madrid, bueno, aquello fue muy impresionante, ¿no? Nada más que recordarlo, Nicole dice, te cansa nada más que recordarlo, del tema de, bueno, fuerte, pero había que aguantar. Había que aguantar todo lo posible, habido y por haber, y aguantó. Y Ana Vilamaña, pues fue pilar fundamental y un valladar fundamental para que ahora estemos aquí. Haber aguantado aquello, persecuciones, de todo, nos quitaron los documentos, nos quitaban todo fortísimo, ¿no? Se aguantó todo y efectivamente para estamos aquí, pues evidentemente el conflicto, motor de la historia, sin se aprende. Sin conflicto no se aprende nada en absoluto. Es muy complicado aprender por las buenas, ¿sí? Y ahí aprendimos un montón
y desarrollamos pues lo que ahora tenemos. Por lo tanto, pero una clave en ese proceso, doña Ávila Maña, clave y fundamental para aguantar. Aguantar con ese estoicismo, ¿eh? Y si le ponemos otro apellido más, también queda bien. Estoicismo espartano también hay que ponerle, ¿no? Eso significa algo, como ella me decía, tener las ideas muy claras. Yo recuerdo un día que nos reunimos con lo que se llama gabinete de crisis, y allí en Tarrasa, entonces también había otro gran naturópata, nuestro amigo Jaume Chicola, que es amigo también, ¿eh? Hice una pregunta clave, ¿no? Estamos allí tres, cuatro personas. Dice, oye, ¿lo tenéis claro? Dice Ana Vilamaña, lo tenemos muy claro. Dice, pues entonces adelante, afrontarlo, ¿no? Y aquel, ya una chicona, una verdad ya veterana, ¿no? ¿Eh? Pues fue aquella frase importante la que se adelante. Dice, ¿lo tenéis claro? Dice Ana Vilamaña, muy claro. Dice, bueno, lo tenemos claro, seguimos luchando, ¿no? Y aquello pues, fue un empuje importante para seguir adelante con nuestra organización. Después de más, se organizaron muchos eventos, recuerdo uno también muy interesante, allí en Barcelona, con una clínica famosa, que se llama, creo, la Creu Blanca, sí. Y allí hicimos un evento muy importante, ¿eh? Y el objetivo era ese acercamiento que queríamos al trabajo multidisciplinar, es decir, empezar a trabajar ya en centro, en clínica, que el momento privada, evidentemente, y que ya se hablara de naturopatía en esos centros. Ahí se hizo aquel encuentro muy bonito y a raíz de allí pues se abrió una sesión de naturopatía, que Ana Vilamaña estuvo allí también, en ese centro, con Jaume Chicola también, muy importante, y, ¿no? Y se fue avanzando en ese objetivo de integración que se llevaba, después puede entrar también en el tema de... Ella planteó, fue la primera que planteó el tema de las cualificaciones profesionales, pues como ya también estaba en el tema de estética, pues importante, y ahí empezamos, ¿te acuerdas, Nicole? Todo el tema de las cualificaciones profesionales, las reuniones con el Instituto de Cualificaciones, bueno, aquello tremendo, ¿no? Y empezamos todo un proceso muy interesante para que la naturopatía fuera cada vez más visible, que era el objetivo, ¿no? Después también ella también, como también tenía un papel muy importante en la Federación de Estética, pues tuve una reunión, me presentó a la presidenta, de una reunión muy interesante, y a raíz de ahí, pues, surgió la idea, ¿m?, de un hueco, ¿eh? Que ella decía, Nabil Mañez, que hay un hueco que tenemos que cubrir, ¿eh? Porque estaba, todo el mundo sabe que estética se le pone apellido, bueno, medicina estética, muchos apellidos, ¿no? Y hay un espacio del tema natural, porque también hacía todo el tema de estética natural, tenía también libros escritos, uno de ellos sobre el tema de la arcilla, muy interesante. Y a raíz de ahí, pues surgió la idea de la especialidad de naturopatía estética y cosmetología, ¿eh? ¿Y esa idea cuál era? Pues como decía Nabil Amaña, cubrir ese espacio. ¿Cuál es ese espacio? Pues el espacio de los métodos naturales aplicados a la estética, pues entonces naturopatía estética y cosmetología. Y a partir de ahí empezamos todo un proceso que culmina con las jornadas de naturopatía estética y cosmetología que celebramos conjuntamente con Expo Belleza todos los años aquí en Sevilla. Que lo llevamos ya, ¿no, Nicole? Por la séptima o octava, ¿no? Creo que vamos ya, ¿no? Cerca, se empezó todo un proceso y yo lo impulsó también porque era un área muy concreta que había que cubrir. Y al descubrirla, esa especialidad, pues, ella fue la primera, recuerdo que fue en Málaga, ¿eh? Sí, en Málaga fue, en Natura Málaga, que se entregaron los primeros diplomas de naturopatía estética y cosmetología. ¿Te acuerdas, Nicole, que lo entregamos allí? Entonces, la primera que obtuvo, evidentemente, su diploma por nuestra organización fue ella, después hubo también otros compañeros y compañeras, a los cuales la primera promoción de especialistas en naturopatía estética y cosmetología, que eso es muy importante porque ya lo impulsó mucho. Tuvimos aquella reunión con la Federación de Estética y dice, la idea es interesante y además importante para que porque hay mucho que diga, el tema natural, lo natural aplicado a la estética, lo natural, y eso cómo le damos forma. Pues le dimos forma de esta manera y ahí pues empezamos un camino muy importante y ahora ya hay bastante, en nuestra organización con esta especialidad que, que está avanzando bastante, que eso es lo importante, ¿no? Entonces aquí Ana Vilamaña tuvo un papel fundamental también en que se creara la especialidad de naturopatía estética y cosmetología, ¿eh? Pues Nicole, tengo aquí otra foto que podríamos compartir. Hola Tina, ¿qué tal? Hola Tina, buenos días, ¿qué tal? Días. Aquí Tina, ¿tú estamos. conociste a Ana Vilamaña? Estamos haciéndole el homenaje. ¿Tú conociste a Ana Vilamaña? Creo que sí, ¿no? No, no. ¿No? ¿De dónde es? Era de Catalana. Tarrasa, Tarrasa, Catalana. Cataluña, Cataluña.
Fue una de las antiguas naturópatas que secretaria, Ah, estáis haciendo un homenaje. un Entonces, homenaje. sí, me salgo, No, me salgo. no, el no, tema es que es una importante invitada. conocerla, el tema de lo importante es eso, ella estuvo desde el 98, llegó conmigo, estuvo antes con el anterior presidente y después estuvo conmigo prácticamente hasta el 2006, hasta que el siguiente secretario general, don José Pavón, pues ella fue creo que fue la tercera secretaria general de nuestra organización, la tercera. ¿Eh? Y luchó un montón tanto y estamos ahí al hilo de la importancia que ella impulsó mucho la especialidad de naturopatía estética y cosmetología. Le dio mucho impulso, ¿eh? A ese tema para que ese espacio, como digo antes, pues fuera cubierto. Y, lo que pasa siempre con esta profesión, que viene mucho de aquí a picar, 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 decía allí, si no, vamos a crear la especialidad y punto. Y todas aquellas personas naturópatas o personas que vengan de la línea de estética, que les hayan hecho métodos naturales, pues pueden acceder por un sistema que tenemos de convalidación, lo llama Puente, sistema Puente, ¿no? Pueden acceder a esta especialidad. Bueno, ya lo impulsó, le gustó la idea y en Málaga, en Natura Málaga, una de las ediciones, pues se entregaron la primera promoción de especialistas en naturopatía estética y cosmetología y evidentemente el primer título se le dio a ella, claro. Y él lo promocionó y luchando un montón. Después también organizó el primer congreso en Cataluña, que tengo aquí una foto que vamos a compartirlo. No, pero antes quería comentar algo antes del congreso, que ella, en el Día Nacional de la Naturopatía, voy a compartir aquí esto, el Día Nacional de la Naturopatía que celebramos en Mérida, a ella le otorgamos el Magíster Natura, porque no podía ser de otra manera, ¿no? El Magíster Natura sería el equivalente, para que alguno lo entienda, al doctor honoris causa. Diríamos que es el reconocimiento mayor que tiene nuestra organización a aquellas personas profesionales que se han destacado por profesional, todo. Entonces a ella se le concedió el Magíster Natura en el Día Nacional de la Naturopatía que celebramos en Mérida y sacamos el artículo, la maña, tal tema, todo lo que hizo, destacando siempre todo, aparte como secretaria general, el apoyo que tuvo, la lucha que hizo, como digo antes, en los momentos difíciles, que ahí no se demuestra la valía de las personas en los momentos complicados. En los momentos sencillos no hay problema ninguno, todo va bien, pero en los momentos difíciles ahí es donde se ve el talante y el valor de las personas, como ella hizo, ¿no? Luchando. Y este Magíster Natura pues, fue un reconocimiento por toda una trayectoria de años de trabajo y queda dentro de los Magíster Natura de nuestra organización colegial naturopática, o CNFNACO. ¿Te acuerdas, Nicole? Esto fue en Mérida, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo de la entereza, de la calidad de persona de esta señora y muy Ujú. bonito. El acto fue muy bonito, la verdad. Y muy bonito y muy entrañable, y bueno, se le otorgó el Magíster Natura a nuestra organización. Creo que es la segunda mujer que lo tiene, ¿no? De los 30 y tantos años que llevamos dándolo, es la segunda mujer que tiene el Magíster Natura de nuestra organización. Es un trabajo impresionante. Después, el Congreso de Cataluña, que ya lo impulsó también, porque era una idea importante que en todas las comunidades autónomas tuviéramos un congreso. El objetivo de los congresos autonómicos, pues como ya decía, es que sirva de lugar de encuentro de la profesión en esa comunidad autónoma. ¿Por qué? Por una idea muy simple. Sanidad está transferida al 100% a las comunidades autónomas. Al 100%. El Ministerio de Sanidad nada más que tiene competencia en salud exterior. Lo demás no tiene ninguna, por lo tanto, debido a las características, cómo está estructurada, te recoge la Constitución, artículo octavo, pues evidentemente organizar congresos autonómicos era fundamental. Evidentemente en nuestra organización democrática había oposición, decía, oye, es que son muchos, no sé si vamos a poder, y Ana Vilamaña siempre insistía, cada comunidad autónoma tiene que tener un congreso de referencia que sirva también, aparte de visibilizar la profesión, la comunidad autónoma, pues conectar con la administración también autonómica. Es que no había otra opción. Entonces, a raíz de ahí, pues ya se estaban organizando congresos autonómicos con las dificultades que eso implicaba, que es muy dificultoso. Y entonces en Cataluña pues había que empezar también a organizar los congresos autonómicos por las características. Entonces, ella fue una de las que impulsó y vamos a compartir aquí, tengo aquí creo que una foto de aquel primer congreso, ¿te acuerdas, Nicole? Aquí está, del Congreso Catalán de Naturopatía. Aquí estamos los tres, en aquel momento. ¿Te acuerdas? Mira, aquí está quién era el vicepresidente,
en funciones, ¿te acuerdas, Nicole? Aquí está, te lo voy a enseñar. Y aquí está el que estaba de presidente en funciones, porque en aquel momento pues, había un pequeño, ¿te acuerdas? Un pequeño vacío que teníamos, ¿no? Ahí tienes al vicepresidente, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ahora, no? Dale el micro, Nicole, el micro. Ángel, Ángel, ¿te acuerdas de Ángel, no? Ángel, Bueno, pues Ángel sí, ¿te acuerdas? estaba aquí, fue un Ángel. presidente. ¿eh? Ángel Pereira, sí. Ángel Pereira, que estaba aquí, era vicepresidente del Consejo Naturópata de Cataluña Mm, y estaba aquí presidiendo el Congreso Catalán de Naturopatía. Estaba aquí sí. apoyando como presidente nacional y Ana Vilamaña como Mm, secretaria general, pues estaba ahí apoyando para que en Cataluña hubiera un congreso con una repercusión importante, porque en aquellos momentos, en una época gallina anterior, ¿no? Años anteriores, se iba a regular. Te voy a contar también una anécdota que es importante de aquello, ¿no? Se intentó en Cataluña, siempre, ¿no? Como digo yo, regular lo que le llamaron terapias naturales. Evidentemente eso era teórica y sociológicamente inviable y legalmente imposible. Entonces, decían que tal, que el 100% estaban de acuerdo, ¿no? Se montó una coordinadora y ahí estuvimos participando. Yo recuerdo una reunión, estuvimos en Cataluña, en la Consellería de Sanidad, que estaba allí Ana Vilamaña, fuimos los dos a la reunión y por lo pronto, bueno, el saludo que me hicieron fue muy interesante, ¿no? Que vienes de España, no sé cuánto, bueno, vale, tranquilidad. Una vez que entramos, se pone todo el mundo a hablar en catalán, evidentemente, y Ana Vilamaña dice, oye, por cortesía, ya que está aquí, que viene, y dice, yo, no, 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 aquí se habla catalán, sino que aprenda. Y digo, Ana, que no importa, yo me entero bien de lo que están diciendo, ¿vale? Y ahí estuvimos debatiendo el tema y al final, evidentemente, no hubo acuerdo. ¿Por qué? Pues estaba una abogada de la Generalitat de Sanidad y se ponieron de acuerdo, porque uno quería regular la acupuntura, otro quería regular la homeopatía, otro quería regular la kinesiología, otro quería regular la acupuntura coreana, otro la acupuntura de caballo. Decía que yo era un... Y entonces la abogada se levanta y dice, cuando os pongáis de acuerdo, qué es lo que queréis regular, nos llamáis, porque es que no os ponéis de acuerdo. ¿Lo veo, no? Fue un debate de convencer uno por uno, y vengan convencer, y vengan reuniones, y vengan ferias que participábamos allí, en Bicultura, un montón de sitios, convenciendo de la importancia que tenía la nomenclatura. A raíz de allí, dice, por un tema político, vamos a regular las terapias naturales en Cataluña. Y no se puede. Entonces tuvimos reuniones con la Consejería de Sanidad, ¿te acuerdas, Nicole, en Biocultura? Reuniones, debates, bueno, nos hicieron de todo. Nos hicieron de todo. Y al final pasó lo que pasó. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo eso es ilegal, punto, y fue ilegal. Por lo tanto, aquello fue unos tiempos fuertes. Nosotros tuvimos también el Ministerio a nivel nacional para decir, oye, si se regula, que se regule en toda España, no solamente una comunidad autónoma, ¿no? Tuvimos unos debates muy, muy interesantes y muy fuertes, pero al final estuvimos ahí con otros grupos y porque aquello era ilegal, de que no, entonces el Tribunal Me Superior... acuerdo bien, sí, me acuerdo bien que también había argumentos, si se regula cada una técnica, es 300 euros aquí, 300 euros ahí. 300. Entonces, no solo por eso, y luego se ha hecho también el ejemplo de la profesión, de la regulación de la profesión, Mm, como lo tiene Alemania. Pero Y me acuerdo de ¿cuándo era eso? eso fue durante el 2007-2008, fue aquella época de que se quería regular en Tan Cataluña temprano. las terapias naturales. Entonces teníamos esta discusión otra vez un poco más tarde. De esa me acuerdo. Sí, sí, discusión hemos tenido, pero ya afortunadamente está claro, claro, se ha ido aclarando, que es lo Ja, importante, ¿no? genau. Que va aclarando, Exacto. y entonces aquello fue, evidentemente, algunos dicen, "Puf, vaya, no, no, el motor de la historia es el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Esas a veces son necesarias. Eso decía un gran filósofo alemán llamado Hegel. ¿Te acuerdas de Hegel, no, Cristina? Ujú. Hegel hablaba de la razón de la historia, que el espíritu se desarrolla en la historia a través de la dialéctica. Punto, en orden más vuelta. Hasta llegar a que todo lo racional sea real y todo lo real sea racional. Y entonces el espíritu se desarrolla. ¿Cómo? Mediante el espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. Citamos a Hegel, por lo tanto. Para llegar a un sitio hay que pasar por otro sitio y para pasar por ahí hay que pasar. Son experiencias, grandes debates y bueno, aquello fue muy importante lo aquel debate. Y ahí en Ávila Mañana, pues como estamos apostando por lo que apostamos, tuvimos reuniones muy interesantes, ¿eh?
concretamente con la consejera de Sanidad también. La invitamos a reuniones, vinieron también del Departamento de Sanidad a hablar con nosotros y le decíamos, mira que esto es que en Europa no, mira, en Europa no, el informe de la ANUA se echó para atrás por una razón muy simple, porque los colegios médicos de Europa se reunieron en Múnich y dijeron medicina nada más que hay una, y no se puede legalizar la medicina alternativa en Europa, porque no existe. Entonces el Colegio Médico de Europa se opuso, vale, ya está. Si se opuso, no sigue ahí en Cataluña con la misma, el argumento que el informe de la ANUA viene de aquí de Europa. Nosotros le contestamos, ¿eh? Y dijimos que todo eso era falso, ¿de acuerdo? Después la ANUA lo dejó y lo cogió un diputado del Partido Laborista inglés, se llama Collins, pero aquello se enterró, aquello no sigue adelante porque el Colegio Médico de Europa dijeron no se puede legalizar la medicina complementaria o alternativa o no convencional. Punto. Después se quiso retomar ese argumento hasta que al final nosotros nos opusimos. Pero usted, que eso no es cierto, que eso es mentira. Y mentir es un pecado. Y los que pecan van al infierno, ¿no? Porque no puede ser así. Entonces, ahí en Avilamaña tuvimos una impresionante debate, ¿no? Y venga otro debate, y vengan debate, y vengan debate, que Ana a veces me decía, sí, estamos locos. Digo, sí, estamos locos. Del loco perdido, vamos, no le des más vuelta, ¿no? Y este congreso fue muy importante porque ahí lanzamos ya en los congresos autonómicos, porque es importante repetirlo 1000 veces. Porque Ana me decía, esto hay que repetirlo, dice, 1000, no, 1 millón de veces. Es igual, lo puedes repetir y seguirán con la misma cantinela. Digo, bueno, habrá que repetirlo otra vez y se repite otra vez. Decía, repítelo otra vez. Digo, bueno, otra vez voy a repetirlo, ¿no? Lo de la OIT, lo de la historia, que fue un tema muy importante, ¿no? Porque aquí en España estamos legalizados en 1990. Y estamos legalizados por varias razones. Una muy simple, la más simple de todas es que la Organización Internacional del Trabajo tiene incluida la naturopatía como profesión en el catálogo internacional uniforme de ocupación del año 87. Ese fue el argumento central que nosotros aportamos. Pues yo recuerdo que Ana empezó haciendo las llamadas, después tuve que hacer la gestión, que se llama, como presidente, y resulta de que en España decían, no, no existe, no sabemos. Entonces se hizo un contacto directo en Suiza, con Lausana, donde está la sede de la OIT, y como allí hablaban español, digo, ahí hablen que me atiendan en español, dice, sí, no te preocupes. Y me dijo, sí, esto está en el catálogo internacional, uniforme de ocupación del año 87 de la naturopatía como profesión. Digo, "Tío, pues entonces fantástico, mandame una copia", y se toma la copia. Con esa copia, pues empezamos a mover el tema. Y al final, pues estamos donde estamos, ¿no? Y eso fue punto de referencia para todas esas personas de alternativo, holístico, natural, cuántico holográmico, tradicional. Decir, ustedes, dejaros de eso, que eso es inviable. Tan inviable como crear los abogados tradicionales o los arquitectos tradicionales que construían cabañas en el campo, que es muy bonito y muy ecológico, pero los arquitectos tradicionales, alternativos, holísticos, no existe. Simplemente es un deseo, ¿eh? Existen las profesiones y cada uno tiene sus competencias. Bueno, por eso había que repetirlo en 20.000 veces y en todos los idiomas decían, "Ana, repítelo otra vez". Digo, "Joder, Nacho, cansado ya", y dice, repítelo otra vez. Digo, bueno, voy a repetirlo otra vez. Boom, boom, boom. Yo recuerdo esta anécdota, y no me importa, le voy a contarla, que fue en un de esto de biocultura, ¿no? Hicimos una conferencia allí. Y bueno, los que vinieron delante mía, se lo preparó todo Ana, que es la que lleva todos los contactos, y se ponen a hablar en catalán. ¿Entiendes, no? Entonces Ana decía lo mismo, mira que hay personas que han venido, vamos a hablar en español por cortesía. No, 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 hablamos en las conferencias en catalán. Entonces cuando me tocó a mí, yo la conferencia la di en andaluz, y no se enteró casi nadie. Dice, ¿qué idioma habla? Digo, el andaluz. Bueno, ya que ustedes encantado de hablar el andaluz. Fue muy interesante aquello, porque yo me negué a hablar también español, yo hablaba el andaluz. Entonces me puse a hablar el andaluz y no se enteró casi nadie. Pero el andaluz de aquí de Sevilla, Nicole? Que es lo bueno. Y bueno, hay unos debates de biocultura muy interesantes con las conferencias que dábamos. Y al final, pues bueno, pues el discurso se fue. Incluso recuerdo también, no, después de Ana, creo que estuvo Mari Carmen, ¿no? Sí, Mari Carmen. Después tuvo otra secretaria general que fue Mari Carmen, que ella decía, dice, al final quizá el presidente lleve razón, que seamos todos naturópatas. A la conclusión que llegó después de repetirlo 1000 veces, ¿no? Y bueno, pues aquí la tenemos, un tema muy interesante. Y después también es importante destacar su labor de reconocimiento del primer presidente que tuvimos. Le hicimos un homenaje
don Diego Prieto, fue el presidente de esta organización. Y entonces, pues, estuvimos en su pueblo, Jimena de la Frontera, y bueno, se iba a hacer allí un parque muy bonito y queríamos que el parque llevara su nombre, Diego Prieto. Entonces ahí también en Vilamaña estuvimos hablando, el presidente que había aquí en Andalucía de nuestro colegio, don Jesús Jiménez, venga, hablamos, y después el ayuntamiento dice, oye, es muy interesante todo esto, pues vamos a poner que el parque se llame Diego Prieto. Digo, hombre, qué bien, ¿no? Estuvimos allí preparando, estuvimos también allí poniendo algunos arbolitos, muy bien, aquello fue muy bonito, tan bonito que es un Día Nacional de la Naturopatía la celebramos allí, en Jimena de la Frontera, el ayuntamiento nos dio el local, todo muy bonito, y al final también lo dije, Ana, dice, sin problema, Diego Prieto hay que apoyarlo. Entonces voy a poner aquí una foto que es muy bonita, de aquella época donde ella estuvo también, Jimena de la Frontera, con nosotros, ¿eh? Esta foto es histórica artística, como decimos, ¿eh? Porque fue impresionante la labor de reconocimiento y que el ayuntamiento pues, pusiera aquello y se reconociera la vida y obra de Diego Prieto, que nació en Jimena de la Frontera, evidentemente. Y él, según un naturópata, que después se insistió bastante de que tuviera una calle donde estuvo trabajando, en Algeciras. Porque en España nada más que hay una calle, un naturópata que es José Castro en Valencia, en Torrente. Y Diego Prieto luchamos después un montón para que tuviera una calle propia y también le pusieron una calle. Fuimos allí, la inauguramos, que fue una lucha, vamos, eso de que eran luchas, ¿no? Y aquí está la foto que voy a compartir con ustedes. Y aquí está Navi Lamaña, José Pavón, gran secretario. También en los tiempos difíciles, José Pavón lo hizo una barbaridad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Son personas que si no, no estaríamos donde estamos ahora. Evidentemente hay que reconocerlo, ¿no? Y ya que está aquí mi amigo José Pavón, diré siempre que es amigo mío, pase lo que pase, él luchado hasta el final después. Y don Jesús, ¿no? Que también es una persona importantísima también en la construcción de esta organización, que ya hemos llegado también don Jesús Jiménez, fundamental, ¿a que sí, Nicole? Clave y fundamental en toda esa lucha tremenda. Y él también conocía a Diego Prieto, yo también tuve el honor de conocerlo personalmente. Y entonces aquí está el homenaje que le hicimos, ¿no? Este es un parque, que está aquí el parque, ¿no? Por aquí Glorieta, creo que pone aquí, sí. Don Diego Prieto Bueno. Entonces aquí también Ana, pues también estuvimos luchando para que se reconociera en la labor, por lo menos en su pueblo. Aunque ya se conocía, pero faltaba algo concreto. ¿Qué concreto? ¿Para qué lo tenemos? Ya todo el mundo que va allí a Jimena de la Frontera, pues va a recordar con este monumento que se dice allí a don Diego Prieto, gran naturópata, iniciador de la naturopatía, contemporánea y fundador, con otro, de nuestra organización en el año 84, que ahora cumplimos los 40 años. Y aquello Y fue, eso sí tiene sostenibilidad. Es pero para siempre. esto queda, esto queda siempre, Mm, sí. mm, No hay ya, vuelta muy de hoja. bonito. Y esto fue una lucha y en Ávila Maña, pues venga, vamos a hacerle, hay que poner un, venga, pues vamos a luchar, otra lucha. Y al final se consiguió decir, estamos viendo que son cosas que si luchamos lo conseguimos, que sí. Si luchamos, lo conseguimos. Ahora, si ante el obstáculo nos echamos para atrás, no avanzamos nunca, que no. Y Ana era de ese espíritu, hay uno de estos, a superarlo. Que hay otro a superarlo, venga. Que para eso está, no hace falta que te venga abajo porque haya un obstáculo, venga, en Europa y aquí, venga y venga. Y después Nicole sabe lo que es brega con la colegiación, ¿no? ¿Sabe lo que es brega? Que sí. Una llamada, otra llamada, las cuotas, no sé cuánto, pues ya la que se encargaba de todo eso. Ella era la secretaria y entonces llevaba toda la administración y la llevaban muy bien, por cierto, llevaban muy bien la contabilidad, la llevaban muy bien. Todo al milímetro, pero ¿sabe cómo es eso, no? Que me falta esto, que si el seguro, que lo otro, que ahora cambiamos, que tengo una demanda, que Sí. tengo una denuncia, y aún dice, y yo recuerdo también que estaba su hija, que también la conocí allí, Monse, su hija, y uf, estamos todos los días aquí, pues yo vi allí donde estaba, una vez que fui a Tarrasa, y digo, ¿cómo tienes montado esto? Y digo, mira, pues aquí tenemos la secretaría, aquí está el teléfono, aquí está esto. Y lo dejé todo muy bien organizado, muy bien, muy bien. Y una que olvidar que Ana también era acuario, ¿eh? Entonces, entre acuarios nos entendemos muy bien, porque sabemos la mente que tenemos todos los días disparado. Y no hay que olvidar que Diego Prieto también era acuario y Benedicto Luz también era acuario, ¿eh? No hay que olvidarlo. Y José Castro también, no hay que olvidarlo, ¿eh? Todos los grandes pioneros han sido acuarios.
Y celebramos, bueno, pues este era un poquito, Nicolo, queríamos hacer este pequeño homenaje, no pequeño, grande, porque esto va a seguir siempre en la memoria, se llama la memoria colectiva. Tenemos una memoria, ¿eh? colectiva y nuestra organización, pues evidentemente siempre va a quedar. Doña Ana Vilamaña Guiteras se llamaba, ¿eh? Era luchadora, momentos difíciles, secretaria general de nuestra organización. Y como decimos siempre, si algunos vemos un poquito más es porque estamos hombros de gigantes, si no, no veríamos tanto. Y una de esas personas, evidentemente, es Ana Vilamaña en los momentos difíciles, que Nicole vivió una parte bastante interesante que sé. De esos momentos complejos que decíamos, ¿seguimos o lo dejamos? ¿Seguimos o lo dejamos? Seguimos y Ana decía, seguimos. Y pondría a contar muchas más anécdotas con la documentación, mandarla al juzgado, tremenda aquello para que no se perdiera, bueno, querían quitar todos los papeles, aquello era, vamos, impresionante. Sin manera sorprendió. Ya después con el tiempo analizamos y se nos sorprende, porque evidentemente el ataque va en función de la fortaleza que tengamos, ¿sí? Como éramos fuertes, el ataque no puede ser débil, tiene que ser un ataque bestial, ¿sí? Claro. Eso, después lo vamos analizando y dice, eso es que éramos fuertes, ¿eh? Y la fortaleza significa que el ataque era, vamos, impresionante. Nicole, dale al micro. Dale al micro. No, que decía que sí, que eso es cierto, que los ataques del enemigo siempre suele ser, depende de la fuerza que uno tenga. En aquel entonces teníamos una gran fuerza, estábamos cogiendo muchísima fuerza y el ataque fue brutal y nos dejó totalmente aniquilados prácticamente. Quedamos, bueno, volvimos a empezar con nada, teníamos nada y empezamos otra vez a luchar, a luchar, a luchar. Y toda esa historia no la tienen otras asociaciones. Nosotros podemos decir que esa es nuestra gran Fortaleza, fortaleza, la gran nuestra fortaleza. gran fortaleza. Sí, es que Que es tenemos como el ave una fénix. historia muy de lucha que no nos, si no nos han vencido ya, es difícil que nos venzan, ¿eh? Hombre, hemos cumplido 40 años. 40 años Exacto. son muchos años, ¿eh? Y más de la lucha, como pasamos por todas las etapas. Primera etapa de identificación, que somos, la infancia, adolescencia, luchas, debates, pelea entre nosotros. Bueno, ver temas simplemente de una visión de la historia y de la razón de la historia, porque él sabe que a mí es Hegel, para mí el gran filósofo es Hegel, de la historia, ¿eh? Con permiso de Arnold Toynbee, de Mircea Eliade, de todos los demás, con permiso de ellos, vamos a dejar a Hegel donde hay que estar, ¿de acuerdo? Tu filosofía de la historia, genial. Y la fenomenología del espíritu, pues genial también. Entonces, si de esa perspectiva lo vas viendo de esa manera, no lo ves como que tienes que luchar, que me quitan, me ponen, me quitan, me ponen, y hace una lucha personal. Si lo haces como una lucha personal, evidentemente, pues, si la lucha se ve desde la filosofía de la historia, pues se entiende de otra manera, ¿no? Punto. Todos somos parte de la razón de la historia y la historia tiene sus razones, decía Hegel, ¿no? Decía Bernus Bertanauf en alemán, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, celebramos el homenaje de Ana Vilamaña y le deseamos que donde quiera que esté, es muy querida y ha hecho aquí un gran papel en esta vida. Y eso Muy se lo importante. guardamos nosotros que realmente la queremos mucho.